Sí. Bueno, hola, Juanjo, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Muy Bueno, bien. estamos con Juanjo. Yo lo convoqué para que él nos haga algunos aportes desde su experiencia para la cátedra nuestra, que es Selección y Capacitación de Personal. Juanjo es licenciado en Educación Permanente y educador de adultos. Es consultor en Recursos Humanos y Organización, docente de la maestría y grado en Planeamiento y Estratégico de Recursos Humanos, consultor en pymes, familiares, entidades públicas y ONG. Bueno, un currículum importante, No, Juanjo. me gusta hacer cosas variadas, eso sobre todo. Uno mira desde su propia ventanita, ¿no? Lo que Sí, yo veo. A ver, me parece que uno de los... acá habría que hacer como tres focos, ¿no? Uno, bien, el siglo, por decir, la década, el año y estos 3 meses de pandemia. total. Yo en los 3 meses de pandemia te podría decir que realmente no estoy teniendo mucha devolución porque está todo el mundo viendo qué pasa. O sea que ponemos un paréntesis, lo cual no significa que no haya gente que esté necesitando personal, por favor. Ujú. Tengo algunas personas que estoy siguiendo y que están en proceso de búsqueda, pero no me animaría a hacer ninguna generalización porque cambia cada medio minuto. Sí, Bien, sí, me animaría a pensar un poco el año, aún perfecto. antes de esto y qué volvería. Y como tendencia general, a mí me parece que las urgencias y el manejo de los tiempos es un tema que ha cambiado totalmente los procesos de selección, para un lado y para otro. Como que a veces los acelera, que hay una ansiedad de ambos lados y que eso a veces tiene resultado y a veces no, pero que habría que estar atento a cómo se manejan los tiempos, que siempre fue un problema, el tema de que el entrevistado llama y dice, ay, estuve sin teléfono, este viejo cuento, se me Sí. cortó el teléfono, no me habrán llamado, ¿no? Porque, y el otro, o creer que una busca está caída y después te llaman de nuevo, que la usaron para otra. Yo no sé si sería tanto las urgencias, sino la diferencia en los manejos de los tiempos. El tema de la Bien, tecnología, muy paradójica. Yo hace mucho creí que la presentación y de nuevo estoy hablando antes de la pandemia, pero la sí. presentación por video, me asombra cómo tardó. Yo hace mucho que postulo, no porque yo me anime a hacerla, pero a gente joven, y veo que no se enganchan tanto en a todo currículum agregarle un link y decirle tengo una presentación personal. Y Mira. agregarle 2 minutos de hablar, pero ¿cuántas veces los que entrevistamos, con un golpe de vista, subimos o bajamos la evaluación? De hecho, después es otro tema, pero, Ujú, pero del currículum, todos los que hemos hecho entrevista mucho tiempo, del currículum a la entrada y sentarse, ya se nos movió algo adentro. ujú. Para un lado o para otro, es decir, qué suerte que lo llamé porque no lo hubiera llamado por el currículum y menos mal que lo llamamos, o al revés, para qué lo llamé y por ahí con una pequeña... Y no estoy hablando de nada discriminante, yo sé que hay gente con mucha persecuta que dice la raza, el color, el peinado, no sé qué. Estoy hablando de algo más de fondo. Entonces, o si hay una debilidad, saber que la tenés. Si sos tartamudo, si lo que sea, si tosés, si no te preocupa la prolijidad o no, lo que fuera. Perfecto, Entonces me sí. parece que el tema de las tecnologías, y espérate que yo el otro día me escribía, sí, me parece que hay algo que es que hay una cierta provisoriedad en las entrevistas. Al hacerse más económica, a veces la presentación por tecnologías a distancia, se corren más riesgos. Antes para citar a alguien o alguien para ir a una entrevista, tenía que pedir tiempo en su trabajo, tenía que gastar en colectivo, tenía que viajar, y Ujú. ahora al hacerla así, la gente se tira más lances, de un lado y del otro. El otro. Estas son Perfecto. cosas que, a ver, no sé si son grandes teorías, pero que hay que tenerlas en cuenta Está por bueno para esto, la práctica. para la práctica, porque Ujú, parto del supuesto que hay una fuerte asimetría entre la organización y el entrevistado. ujú. Esto para mí es antipático decirlo, pero es así. Yo siempre cuento un solo ejemplo. Una vez un contador me dice, bueno, a mí me preguntaron todo sobre mí, yo quiero conocer el balance de la compañía. Y la verdad yo le dije, mira, te pido disculpas, pero yo creo que hay una asimetría
alguna vez conversando con vos otros temas, hablamos de esto, Sí, pero sí. hay una simetría entre la organización y yo tengo derecho a hacer valer mis derechos, pero si el otro se pone duro, perdí yo. Y eso no quiere decir que yo tengo que aflojar cualquier cosa, pero me parece que lo tengo que tener presente. Sí, y hay una simetría en la información, decís vos también, pero eso quizá de los Sí, dos lados y en la es la decisión decisión, también, el otro te total. va a elegir sí o Sí, no. Y ahí vendría un comentario que no sé si lo pensé, pero que el entrevistado, el postulante, va a la entrevista y el ejercicio difícil y de madurez es, terminó la entrevista y de ahí en adelante yo no tengo más nada que hacer, dicho groseramente. mm, Estoy en manos del otro, el otro ujú, va a ver antes o después a alguien dice, te dijeron que te fue muy bien en la entrevista, y yo digo, y depende cuál fue el siguiente y los dos siguientes, porque alguien te perfecto. parece bárbaro y al minuto aparece otro mejor, y uno que tenía 9 lo ganó el de 10 y después lo voy a contrastar con uno que tenía 6. Estoy poniendo números para hacerme gráfico, ¿eh? Total, perfecto, Eso, entendido. pero bien. Bien. Cuando tratamos este tema, no podemos dejar de pensar en qué nos pasa a nosotros cuando somos entrevistados. Por ahí con el tema capacitación, con el tema evaluación de desempeño, aún con el de vinculación, no sé si pasa, pero en búsqueda y selección mi experiencia me dice, hablando a gente que va a ser selectora o que es selectora, que no puede evitar involucrarse rápidamente y pensar qué me pasa a mí cuando me presento. Sí, tal Por eso cual. te hice esta pregunta. Pero por Sí, eso lo decía, para focalizar en nosotros como entrevistadores. sí, perfecto, entiendo. Y una aclaración que no hice antes y que me parece clave. Yo el 90% de mi tiempo lo trabajé en este tema como externo, que esto no es menor. Como Y consultor entonces, externo, como perfecto. consultor externo. Bien. Entonces, esto lo digo también para el que se presenta. Ujú, ¿Cuántas veces el que se presenta no distingue si está hablando con un consultor o está hablando con un miembro de la organización? Si no total. está hablando con alguien de recursos humanos o si está hablando con su futuro jefe. Y yo creo que más allá de que siempre voy a decir que la entrevista es la misma, no es lo mismo hablar con un consultor, y me fui al lado del que se presenta, pero quería aclararlo. Sí, El que perfecto, se está buena la... presenta, el que se presenta al consultor le puede decir, mira, yo tengo un margen de 15 o 18 y hasta 18 me bajo si es necesario. Y el consultor lo puede pilotear, en cambio al futuro jefe no sé si se lo puede decir del mismo modo. Totalmente, sí. ¿Está bien? Sí, Entonces sí, sí, digo está buena la esto, aclaración. pero como lo hice para mi lado, y también por supuesto para el que selecciona. Yo Ujú, no es lo mismo si lo hago como externo que si lo hago dentro de la organización. sí, Yo del un totalmente. lado, está claro que cliente interno y externo tienen algunos matices, algunas cosas en común y algunos matices diferentes. Ujú, Entonces, quizás toda esta vuelta era para decir que una de las cosas de tener un proceso pensado es porque muchas veces yo tengo que capacitar al que hace la demanda. El que viene dice, yo quiero una secretaria, quiero un jefe de ventas, quiero un supervisor del taller, quiero un vendedor de calle. ujú, Y cuando uno le pregunta qué quiere, el otro tiende a decir, ¿cómo me preguntaste? Estoy diciendo un vendedor de calle. Y ujú. bueno, decir, bueno, espera, vendedor de calle que tiene que timbrear o que tiene que insistir, que tiene que jugarse hasta ser antipático o que tal cosa, que va a tener una supervisión de este modo, de que lo van a capacitar, que va a depender del área comercial o va a depender del jefe de producto o va a depender de quién. Entonces digo, me parece que tener claro el proceso también lo tiene que tener claro el que hace la solicitud. A esto iba. Entonces, explicitar pasos es muy bueno que yo lo tenga, porque sin ser pedante, de algún modo en las preguntas lo voy capacitando al que tiene la necesidad. Perfecto. Que muchas veces es un obsesivo y te dice mil cosas, y a veces un apurado que te dice al minuto, buscame a alguien para mañana que necesito, y cuando vos le quisiste preguntar ya se fue. Ujú, Entonces, y ahí viene que el primer paso es tener claro puesto, función, requisitos. Necesito un arquero, bueno, que se quede bajo los palos o salga a cubrir, para decir sí. ¿Qué necesito? perfecto. Explícame qué estás diciendo de eso, cómo fue el anterior, a quién reemplaza. Todo esto tiene que ver para mí con una fuerte entrevista
con la persona que va a hacerlo. A mí como consultor externo, cuando una organización no la conocía, yo le pedí ir a conocerlo y alguno me dijo, ¿para qué? Y porque un poco me doy cuenta en la puerta, en la portería, en el pasillo, en la espera en la reunión, en lo que se habla afuera y lo que te vas dando un poco de idea dónde vas a poner, dicho groseramente, y sé que a alguno no le gusta este engranaje, esta pieza, en un engranaje mayor. Perfecto, o sea que podemos decir que el primer paso es recabar la mayor cantidad de información posible Sí, sí, sobre el sí. puesto que hay que cubrir. No Sí. solo del puesto en sí, sino de la organización en general. Y sí, y sí. Es Uh-huh. una, me parece, y bueno, después habrá que ser criterioso y no pasarse de rosca, pero Uh-huh. seguro no pasarse de rosca por menos, Perfecto. porque a no ser que tenga un estilo muy intuitivo y digo, pruebo por ensayo-error. Hay mucha gente que dice, y esto te diría ahora para ir a la otra punta, hay Sí. mucha gente que presenta una terna homogénea y hay gente que presenta una terna heterogénea. Yo siempre me gustó presentar una terna heterogénea y si tenía dos del mismo perfil, lamento por el que se perdió el lugar, pero lo dejaba segundo del perfil A. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. O sea, si no me dijeron de edad y tengo 6 buenas personas y tengo uno más grande y otro más joven, y trato de presentar uno más grande y uno más joven. Porque también es cierto que el demandante muchas veces lo aclara mucho, pero cuando ve dice, no, yo quería esto, no te supe decir, pero Claro. siguiendo con las comparaciones groseras, muchas veces pasa cuando uno en una comida, en un restaurante, en un barcito, dice, tráeme esto, y cuando ve pasar el sándwich del otro, dice, ay, yo hubiera querido eso. Tal cual. Los seres humanos somos de ese modo. Entonces, nuestro trabajo de interacción, te pateo a propósito un poco el esquema ordenado, porque Sí, todo el perfecto. tiempo vamos y venimos. Pero claramente el primer paso es tener la mayor cantidad de información posible. Uh-huh. Posible, tal cual. Después después viene mi propia estrategia. Voy a buscar, para mí las preguntas claves son, voy a buscar adentro o afuera o adentro y afuera. Para mí es una de las preguntas muy importantes. No está dicho así en los libros, pero para mí es clave. Le Uh-huh. damos oportunidad a los de adentro, porque los mensajes que recibe, como en todos recursos humanos, frente a cada acción de recursos humanos, es más importante lo que escuchan los demás que lo que escucha el mismo destinatario. Tal No sé, cual. yo echo a alguien, lo echo mal, y quedan peor los 5 que vieron cómo lo eché que el echado que ya se fue y crudamente se fue. Sí, Pero todos los quedan. mensajes secundarios que mandamos a partir de las acciones que hacemos Eso, adentro. eso, eso. Yo esto lo diría como una regla de oro. Sí, Yo tal salgo a cual. buscar afuera y todo el mundo dice, ¿qué? Y yo me rompí todo y buscan aparece la palabra paracaidista. ¿Y quién Sí. es este paracaidista? Si yo no dejo claro por qué agoté las instancias adentro o por qué no creo conveniente buscar adentro, esto hay que tenerlo claro. No es al azar. ¿eh? Perfecto. Entonces, yo diría, ¿cómo voy a encarar mi proceso y mi estrategia interna? ¿Cuánto voy a abrir el juego? ¿Cuánto aclaro en el aviso de búsqueda? Sea como sea, los 1000 modos de hacer avisos, si yo voy a hacerlo muy amplio o muy específico. Si yo lo hago muy específico, el que se presenta se maquilla en función de eso. A mí siempre me gustó que el aviso sea un poco ambiguo, primero porque me Ajá. deja margen, porque si no está el que yo busco de 38 años que mida 1,80 y que viva a 2 cuadras, y si Mm. digo eso y no hay, después tengo que ir a buscar uno de 92 años que viva a 10 cuadras y que sea petizo. Uh-huh. Entonces mejor que yo lo haya ya tenido en mi primer proceso de reclutamiento. Y Sería. disculpen la palabra, pero ni en Bien. inglés dicen recruitment. Y bueno. Entonces digo, me parece algunos pasos iniciales son esto, después decidir cómo ir rápido para ir a otra cosa, qué escala voy a hacer con los filtros. Yo llamo Uh-huh. filtros a decir, elijo primero por la zona, elijo primero por los pesos, elijo primero por la edad, elijo primero porque sabe. No es neutro el orden en que use los filtros. Sea Y por eso, principio de... Sí, sí, no, sí, eso debería ser parte de cómo tenemos sistematizado nosotros el proceso, digamos, ¿no? O sea, esto estaría bueno que esté definido de antemano como un proceso formalizado de la organización. ¿Cuáles son los absoluto, filtros que sí. valora la empresa? Digamos que viene el selector y agarra eso, sea interno o Uh-huh. externo, y ya hay una definición previa, no que se haga esto cada vez que empiece una selección.
Exactamente, una más vale búsqueda. hacer una excepción, porque este caso tiene una excepción, pero tengo este Claro, camino. Después está cortada la calle y voy por una colectora, pero en general voy por la autopista. ¿Está bien? sí, sí, sí. Tengo Claro, mi camino. eso. Ahora, también es cierto en estas preguntas, y esto que yo voy imaginando, que es tan general, es si Ujú, estoy en una organización más grande, esto es probable que venga predeterminado. Como me imaginé por fantasía mía, que estamos pensando más gente que pueda trabajar en pymes, ujú, donde a lo mejor a la vez de hacer esto también liquida sueldo, o va a cobrar o va a hacer trámite al banco, que también puede ujú, pasar, ujú. está bueno que si no me lo dan, que yo me lo arme, porque me hace Totalmente. ganar en profesionalidad, soy más Ujú, estratégico. ujú. ¿Eh? Entonces está Perfecto, bueno poderlo anticipar, o también para que el otro me diga, mira, esta vez vamos a saltear este paso. perfecto. Te iba a decir hace un ratito que los pasos también, los filtros tienen que ver a veces con razones prácticas. Hoy se usa mucho que hago, no importa si es necesario o no, una prueba de inglés. Entonces, que vengan 30 y a los 30 le tomo una prueba de inglés primero. Entonces ya de ahí descarto, aunque no sea mi primera selección, pero ya con eso me doy cuenta de algunas cosas, Claro, igual claro, que está los bueno assessment eso. center, todo esto. Ujú, Pero muchas veces no es una secuencia lógica, epistemológica, ujú, teórica, sino ujú. de practicidad, De ¿eh? necesidades de la organización y del De puesto, necesidades digamos. de la organización y del puesto, y mías de encontrarlo. Total, Busco a los que tengan Zoom, y a los que no tengan Zoom no los entrevisto. Y directamente. estoy siendo discriminante, sí, pero sé que si le pido que venga, ahora no va a venir. Entonces, Tal cual, tal todo el cual. mundo se le está arreglando para tener Zoom por la novia, por la amante, o para presentarse a esto, o para trabajar. Así que hasta yo tengo Zoom que nunca hubiera tenido. Así que, Nunca, tal cual. sí, algunos cuando lo doy me hablan de las parejas antes de la búsqueda. Es creer que cuando alguien hace algo bien, va a hacer todo bien. Esta es mi definición, ¿eh? El Sí. diccionario e internet dicen otra cosa. Pero para mí operativamente es, qué bien, fue puntual, debe vender bien, pero esta extrapolación la he visto. Ay, vino bien peinado, es lo único que tiene en la vida, estar bien peinado. Pero a Claro. partir de eso me cayó bien, y yo tiendo a generalizar una característica parcial y totalizarla. Es esto filosóficamente y lógicamente de tomar una parte por el todo, ¿no? Pero Eso. el efecto halo tiene que ver con eso, y lo dije en chiste y no tanto. El enamoramiento en el fondo tiene que ver con eso. Digo, Ujú. uno aísla y en ese momento, contigo pan y cebolla, cualquier cosa, después uno se complica. Y en las búsquedas pasa bastante parecido. ¿Cómo se soluciona para mí? Eso, eso. No paro hasta que aquel que me cayó bien de entrada no le encuentre un defecto. Esto yo lo tomé para mí. Cuando Bien, alguien me pareció bueno, está no bueno. freno hasta no encontrarle, que lo va a tener, por supuesto. Y Ujú. si alguien entró muy mal y yo ya gasté la energía de convocarlo y él gastó la energía de venir, no paro hasta encontrar algo positivo. Bien, está bueno Pero como esto como regla. Esa decir, te iba a preguntar, ¿cómo eso, hacemos de que este efecto halo no nos nuble por completo, digamos, y no haga sí. tomar una decisión apresurada de alguna manera? Exactamente, Ujú. exactamente. Hay mucha gente pero yo lo he visto porque yo en general he acompañado a otros tomando. Entonces, tenemos 10 y en el cuarto dice, ya está, con esto ya está. A ver, ya citaste 10, veamos a los 10. Total. Me pasa todavía hoy con los exámenes. Yo todavía tengo una mala costumbre que no me gusta, pero la hago, que es que yo pongo notas al final, porque no me gusta esto de poner nota, sobre todo los que no tenemos materias súper exactas. Ujú. Entonces, sé que tiene una gota de injusticia, pero por otro lado, me permite a mí la presencia de otros, me objetiva la mirada, los Totalmente, otros que sí. vienen. Y por supuesto, otra regla podría ser, si las posibilidades dan, que alguien me acompañe en la entrevista. Esto sea alguien de la organización, a veces un ayudante, un asistente, en algún caso yo una secretaria administrativa que no sabía, Ujú. y yo le pedía que no sabía recursos humanos, y le decía, estate acá conmigo en la entrevista en un rato, y me decía, pero fíjate tal cosa, y yo no la veo, y me enganché, o te le preguntaste las mismas preguntas que uno hace. ¿Eh? Y Perfecto. entonces digo, ¿cómo? Y si es posible con el que va a ser el que va a trabajar con él, por supuesto, si en algún caso puede venir. ¿Eh? Claramente, sí, a los que somos desordenados, la grillita es clave, porque yo Ujú. digo,
A ver, porque por ahí vuelve el efecto halo, me entusiasmé, me contó la experiencia anterior y se fue y no le pregunté si, o terminamos, y no le pregunté, no digo la dirección porque la tengo en el currículum, pero no le pregunté algo clave como qué pensaba, que hoy también los medios tecnológicos permiten, y muchos lo están usando, que te hacen una llamada extra para completar lo que faltó. Pero como uno, yo generalizo siempre, la información que uno tiene la va a sacar según cómo la entró. Entonces yo voy a tener que presentarle una grilla a mi cliente externo o interno. Entonces mejor que yo la grilla ya la tenga hecha de antemano, porque me ordena la cabeza. No necesariamente el orden, está bien, por favor, ¿eh? No estoy diciendo que primero le pregunto la edad, después le pregunto los mangos, después le pregunto dónde vive, después le pregunto la experiencia. Por eso hablo de la grilla, para garantizarme, que a veces lo hacemos y a veces no. Yo estoy hablando del deber ser también, está claro, ¿no? Después uno hace lo que puede. Pero el punto es decir, yo me garantizo que haga el recorrido que haga por el museo, pero vi todas las salas, ¿está bien? Entonces digo, empecé por donde empecé, pero que no te quede ninguna sala afuera, digamos. Claro, y eso tendría que ver con también, una cosa que vos te imaginás que a mí me cuesta mucho, pero lo he logrado con el tiempo, es dejarlo hablar al otro, ¿está bien? Sí. Porque lo clave es esta regla del 80-20, el que tiene que hablar es él. También otra reglita de la calle, pero muchas veces el empleador y el de la pyme muchísimo y el de la empresa familiar recontra muchísimo, confunden la entrevista de selección con la seducción del otro para que acepte el puesto. Entonces le empiezo a decir, yo tengo una historia que siempre cuento, una vez un tipo le preguntó, ¿usted está dispuesto a embarrarse si llueve? ¿Está dispuesto a que si se le cierra la puerta sostener? Sí, sí, sí. Y el tipo dice, esta es la persona. Le digo, la persona que sabe decir que sí a todo lo que le preguntás, porque hasta ahora no sabemos lo que él quería. Claro, totalmente. Sí, sí. Ahí nomás inducir la respuesta. Inducir la respuesta, ¿está bien? Totalmente. Y esto se aprende practicando, no hay otro modo. Entonces, y después habría todo un machete extra que yo estoy embalado últimamente, con esta milonga de la escucha activa, ¿no? Como el parafraseo, como la repregunta, y también, uy, qué fea palabra, pero una estocada distrae. Yo hago preguntas al vuelo. Que te dejen descolocado así. Que te descoloquen un cachito, porque el otro, si está muy armado, pero no de entrada, sino en el medio de una entrevista, decirle, ¿y tus hermanos? Claro. Y entonces... Pero aunque sea solo con el efecto de descolocarlo, no es porque yo si el otro dice, no, esta es mi vida privada, ya tuve información, ¿está bien? Sí, perfecto. Sabe cómo barajar algo cuando no sabe qué. Pero, ¿qué decir? Sí, o las técnicas flashback que les dicen, ¿no? ¿Qué hiciste ante determinada situación? Que pueda recordar qué hizo y cómo actuó en determinadas situaciones que nos interesa que maneje en nuestra organización. Mirá, en ese tema para mí hay para un lado y para el otro de la entrevista. Yo siempre se lo digo a los que se presentan, yo trabajo mucho, a la gente tiene la costumbre antes de ir a una entrevista a preguntarme cosas. Y una de las cosas es esto, si a mí me preguntan, ¿qué haría usted si? No contestes nunca eso, contestá, no sé qué haría yo, lo que sí sé es qué hice en una situación parecida. Claro. Y esa es contundente, es contundente. Y al que pregunta también tiene que preguntar así. ¿Qué harías vos si viene de repente un huracán y un tornado? No sé, pero cuando se incendió la casa y estaba mi hermanito ahí, hice tal cosa. Claro, eso da cuenta de la experiencia en el tema, digamos, de alguna manera. Y eso tiene que ver con los jóvenes a los que se les pide experiencia, con el viejo tema. Yo me estoy molestando ahora, porque soy medio cabrero, cuando alguien dice, no, yo no tengo experiencia, porque con 20 años tenés experiencia. No tengo experiencia laboral, pero tengo experiencia relacional, tengo experiencia en la toma de decisiones, tengo experiencia en aprobar materias, tengo experiencia en jugar al fútbol, tengo experiencia. Entonces, reconvirtámosle esa barbaridad que es que el otro a los 20 años me pida experiencia. Claro. Y esa inconsistencia de los avisos, ¿no? Edad entre 20 y 30 con 10 años de experiencia. Bueno, tenés que nacer trabajando. Está bien, pero yo le tengo que contestar que tengo experiencia en otras cosas. Tal cual. Y jugué al fútbol y cuando tenía 8 años me hicieron un gol y me fui llorando y tengo experiencia en cómo proceso el fracaso. Porque si no entro en un juego perverso que no sirve para nada. Porque yo me enojo, le digo no.
Claro. Entonces, esto de aprovechar mis experiencias previas, trabajaba para mi tía y hacía moñitos del día de Navidad haciendo moñitos. Tengo para trabajo rutinario, me salían todos los moñitos iguales. Sirvo para trabajo rutinario, no me salían los moñitos iguales. No sirvo para Creativo. trabajo rutinario. Claro, tal cual. Pero yo mismo me autodefino y no quiero ser una cosa y la contraria. Hay gente que en la entrevista dice, soy bajo y alto, soy callado y hablador. Y la verdad que no, la gente es una de cosas mezcladas. Una u otra en ese Una sentido. u otra, o por lo menos con un cierto grado. Sí, y yo en esto de que, bueno, ahí yo te había preguntado sobre claves de la entrevista, pero fuimos como profundizando bastante Sí. en eso. Yo te quería preguntar, te agrego esto en sintonía con la entrevista, porque en definitiva es uno de los instrumentos más importantes para la selección. Sí, Hay sí, otros, ¿no es sí, cierto? hay otros, pero realmente yo creo que la entrevista, Ujú, con todo lo que no reemplaza al trabajo en el lugar, por favor. El tal que cual. crea que por una entrevista puede predecir algo, yo a veces soy medio escéptico. Eso, Tomo alguna... esa es la pregunta. Yo, por ejemplo, en mi experiencia en selección, nosotros teníamos entre 2 o 3 entrevistas. La tercera ya para hacer algunos exámenes psicotécnicos, ¿viste? Sí, sí. Algunas pruebas, digamos, ¿no? Pero ¿sugerís vos esto de 2 o 3 entrevistas? ¿Te parece suficiente? ¿Hay un número que vos digas? No. No, no hay No, un no número. creo que haya un número. Ujú. Depende mucho de los costos, en todo sentido estoy hablando de mangos. Si Sí, la persona viajó de Mendoza a Córdoba para hacer una no, entrevista, total. hace todo. Ujú, Pero estas obviedades, si vive lejos, si tiene otro trabajo, si ujú, está claro. desocupado, qué sé yo, me parece que estas cosas van. A ver, Sí, sí. el lío, ¿cuál es el lío de todo esto? La expectativa que genera en el otro, que también está. Porque en verdad no habría nada que reemplace una entrevista como un tiempo trabajando un rato. Lo que pasa es que las organizaciones no pueden estar. Pero Claro. yo Sí, digo, sí, si tal uno cual. dijera, tengo una posibilidad de que alguien esté 2 días, esto me da más que cualquier entrevista. Alguna vez Ujú. en un congreso internacional escuché a un brasileño que para cargos altísimos, siempre me quedó grabado, hace como 30 años escuché esto, un consultor brasileño que para entrevistar a gerentes generales le decía al tipo que lo pase a buscar a las 8 de la mañana con su auto y lo lleve a recorrer la ciudad o a comer. Él le pagaba los costes, estoy hablando de un alto, pero para hacer la Claro. analogía, por Sí, favor, sí, sí, el que sí. diga, ya ahora voy a hacer esto, digo, pasame acá caminando y deme una vuelta. Pero no sé si uno, ¿qué pasa si en una entrevista uno le dice al otro, vamos a dar una vuelta a manzana? ¿Qué pasa si uno dice esto? Claro. No tenemos la creatividad o pensar eso porque nos parece que, bueno, hoy no sé qué diría la RT, no hoy la pandemia, pero en general. Ujú. Pero Sí. digo, el poner en alguna situación, si no estamos inventando simulaciones cuando la realidad nos da experiencia todo el Claro. tiempo. ¿eh? Sí, Yo sí, tuve sí. un colega muy psicópata, pero no me gustó a mí, pero lo hacía, yo lo acompañé en algunas veces. Él era un actor y actuaba situaciones para ver cómo respondía el otro, pero se desmayaba, le he visto hacer cosas, tiraba él la taza de café, a ver qué Ah, hacía el otro, porque en verdad claro. lo que hay que sacarlo es de la situación, cuando hablemos de capacitación al día vamos a lo mismo, ¿no? En Sí. simulación somos todos bárbaros, si yo fuera, claro, el problema es cuando soy. Claro, la entrevista se convierte en una actuación, digamos, Muy como sí, muy como muy como sí. sí, que Y sabemos que hay gente que es espectacular consiguiendo trabajo en la entrevista y es un queso trabajando. Y hay gente al revés, que es bárbara trabajando y en las entrevistas se reacciona sí, mal. Es lo que tenemos disponible, pero no la endiosé, no la chiqueamos, pero no la endiosemos tampoco. perfecto. Sí, como estas ¿eh? técnicas de tipo role playing, en realidad, viste La, que para vendedores se usa mucho, bueno, vendeme sí, esta lapicera, claro. vendeme esto acá, y Sí, sí. entonces no sé qué A ver, tanto. alguitos son, como todo, como el psicotécnico, como la entrevista de los Ujú. vecinos, uno que está buscando ciertas recurrencias. En el Sí, fondo, yo digo que hay como un poder de veto de cada una de estas cosas. Hay algunas que son, ninguna garantiza el sí, pero de repente dos no, y además está el riesgo. ¿Qué le voy a hacer? Todos siempre. estamos, es una situación de riesgo donde puede haberse pasado, está lleno de entrevistas donde el que no lo tomó a Maradona y a Messi para jugar. Eso es facilísimo, bueno, sí. Claro, Yo no con lo el hubiera diario tomado del lunes. claro, yo no lo hubiera tomado nunca a Topa. Yo digo, si viene Topa, este tipo que hace cosas para los chicos, si hubiera venido a la entrevista de Excelente. selección, en la cola le digo, vuelva hacia su casa. Y mirá qué buen selector que hubiera sido, el tipo
Yo lo fui a ver con mi nieto, 12.000 personas en el teatro, 1.200 personas en el teatro aplaudiendo, y yo digo, este tipo con nada de carisma, Sí, sí, con tal perdón de cual. topa que no sale. Pero, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, total. Sí, por ahí es Eso, recabar información desde distintos lugares, el currículum, la entrevista, alguna prueba que le eso. puedes hacer y experiencias, ver referencias, si las tuviera, búsqueda de Sí, referencias. entonces empieza a haber algunas correlatividades, no es que todo Claro, garantice, tampoco, también el efecto halo a veces dos informaciones y ya decidí. Yo tenía un claro. amigo que decía, entre dos puntos no siempre pasa una recta, a veces entre dos puntos pasa una curva en el medio, pero uno tiende con dos puntos a trazar una A recta. trazar una línea recta, Entonces tal por lo cual. menos tengamos tres, cuatro puntos a ver para dónde va la tendencia. Está bien lo que digo, pero Perfecto, perfecto, Juanjo. bueno, es Con esto difícil. estamos, no te quiero robar más tiempo, pero yo No, creo no, tranquila. Bien. que ha sido muy fructífero, más que nada porque con tu experiencia nosotros, estas reglas de la calle que vos decís, Ajá. estas teorías que uno las hace en la práctica, que no está en ningún libro, eso me parece muy valioso y bueno, justamente por Sí. eso armamos Sí, esta y después entrevista. está el estilo de uno. Yo soy bastante confiado. Hay colegas míos que son muy Mm. desconfiados en la entrevista. ¿Cómo lo compenso? Yo aprendí alguna cosita para ser un poco más desconfiado. ¿Terminaste el Mm. secundario? Sí. ¿Qué materia debes? No, química nada más, te dice. Yo te voy a decir. Bien, Claro, está bueno, está bueno. bien. Bueno, bueno. Bueno, Te bueno, agradezco, ¿eh? Juanjo, Gracias por la confianza y por el convocarme. no, muchas gracias a vos.